cacerolazos y los banderazos, sin duda, son la peor pesadilla de Cristina. La protesta de los indignados es lo único que Cristina no puede ni podrá manejar. Esas movilizaciones son un fenómeno nuevo en la política argentina y todo indica que llegaron para quedarse. No tienen banderas partidarias, son convocadas en forma independiente por las redes sociales, no hay un líder que dé un discurso y baje línea, no hay escenario que esté más alto que la gente, todo es bien horizontal y participativo. Son ciudadanos hartos de tanta corrupción, impunidad y autoritarismo. La gran novedad es que hasta ahora, hasta estos tiempos, la calle era del peronismo. Con excepción de la primavera democrática del 83 con Raúl Alfonsín y sus jóvenes, siempre la presencia en las calles fue del peronismo. Ahora los caceroleros o los banderazos le han ganado la calle al peronismo, o por lo menos se la disputan seriamente. Antes era territorio exclusivo de todo tipo de justicialismo, con actos en donde la gente era llevada con micros, tutelada por los punteros, con carteles y consignas precocidas. Este es el primer dato fuerte. El segundo, además de que disputan seriamente la calle, es que están pulseando por la utilización de los símbolos patrios. Ahí estamos viendo. Hasta la aparición de este fenómeno, que mi amigo Jorge Fernández Díaz ha bautizado Movimiento Popular Republicano, las banderas argentinas y las fechas emblemáticas eran del peronismo. Ahora un océano de banderas celestes y blancas son el emblema de los ciudadanos que resolvieron protagonizar y ejercer sus derechos y comprometerse con el destino nacional poniendo el cuerpo. Y como si esto fuera poco, sus exigencias tienen un ADN democrático y republicano. Piden libertad, división de poderes, vigencia de la Constitución, trabajo digno para todos, menos asfixia impositiva, más seguridad para vivir en paz, respeto por la propiedad privada y rechazo a los patoterismos de Estado y del sindicalismo. Esos son algunos de los reclamos. Por eso le digo que estos cacerolazos y banderazos son la peor pesadilla de Cristina, porque además, desde sus pancartas, piden todo lo contrario de lo que Cristina ofrece. De hecho, en casi todos esos encuentros aparecen carteles caseros o muñecos o gente disfrazada reclamando la cárcel para la actual vicepresidenta de la Nación. Piden que vaya presa como una forma de terminar con los privilegios. Quieren que haya juicio, castigo y condena, como corresponde. Lo que queremos es volver a trabajar y el traje lo uso para que los corruptos vayan presos, no nosotros. Yo quiero decir que basta de gobiernos corruptos. Sabemos que todo el mundo sabe que son ladrones. Estamos presentes nosotros por la libertad, por la justicia y para que se vayan todos los corruptos. Bueno, habrán visto allí en los disfraces de presidiario, la señora tiene acá 678, ese muñeco gigante tiene la fecha del día del asesinato del fiscal Alberto Nisman. Pero aquí estoy con tres representantes que tienen mucho que ver con todo esto. Por ejemplo, el diputado Fernando Iglesias creo que no ha faltado a ninguna de las marchas, pese a que no hay convocatoria de los partidos. No es que el PRO, el radicalismo, la coalición cívica Juntos por el Cambio convocan. Sin embargo, el diputado Fernando Iglesias va allí con su bandera, en los últimos tiempos con su barbijo. De lo que acabo de decir para tratar de radiografiar y definir, ¿qué es lo que no está de acuerdo? ¿Qué se puede complementar? ¿Qué está mal? ¿Cómo define usted? ¿Qué significa este fenómeno hoy? Bueno, una esperanza en un momento muy difícil para el país y donde ellos están en una situación de mucho poder, que le dieron las elecciones. La gran diferencia con otras derrotas electorales, como pudo haber sido la de Alfonsín o la de la Rúa, que fueron derrocamientos, no es ni siquiera, porque Angeló sacó buenos votos también, sacó algo del 40%. La gran diferencia es que nunca hubo una ciudadanía así movilizada. Y eso somos nosotros, que digo, yo acompaño, yo nunca convoco. Muchas veces me dicen, ¿por qué no convocan? Dicen, porque nosotros no tenemos que convocar, nosotros tenemos que acompañar. Yo acompaño siempre, pido siempre que respetemos lo más posible las medidas de higiene sanitaria y que no caigamos en provocaciones. Pero hay que estar, porque nosotros somos eso, nosotros somos... Cambiemos no fue un acuerdo de cúpulas.
Cambiemos fue la representación política de un movimiento, de una especie de rebelión antipopulista que arrancó en el 2008, donde lo conocía Lucho en las luchas del campo, para que no lo pusieran de rodillas, siguió en el 2012 contra las movilizaciones contra la reforma constitucional y contra Cristina Eterna, 2015 la marcha de los paraguas pidiendo justicia por el asesinato de Nisman, y siguió inclusive durante nuestro gobierno apoyándonos cuando se venía el Club del Helicóptero. Nosotros somos eso y eso es lo que tenemos que representar. Vamos a ser exitosos en la medida que representemos ese reclamo y no pensando que vamos a solucionar las cosas o sumar votos haciendo rosca política. Lo dice el diputado Fernando Iglesias, sí, el diputado Lucho es Luciano Bugallo, perdón recién que confundí el nombre. No hay problema. Bueno, has participado desde el comienzo, desde un lugar muy fuerte, con mucha presencia en las redes sociales. Así es. Vos recién, Fernando, hacía hincapié también en otros momentos históricos, el 2008, el 2012, con aquellas cacerolazos y marchas como el 8N, y fue justamente aquellos momentos donde la sociedad en la calle pudo ponerle un freno al autoritarismo y al avance del kirchnerismo por sobre las instituciones. Más recientemente, las intenciones de intervención y expropiación de Vicentín, nuevamente la sociedad, con marchas el 20 de junio, el 9 de julio, de vuelta en las calles, lograron retroceder, que el gobierno retroceda en ese sentido. Y yo no tengo dudas que el 17 de agosto, nuevamente la gente en la calle va a poner un freno a ese intento autoritario y totalitario que tiene en su ADN el kirchnerismo de ir por todo, justamente. Está muy bien. Diputado Lujuez, en Córdoba, bueno, ¿qué mirada tiene usted de este tipo de manifestaciones? Yo digo que antes eran solamente del peronismo y que los símbolos patrios los usó por el peronismo y ahora hay una ciudadanía muy comprometida que está participando. Bueno, y en Córdoba también lo hacen con mucha contundencia. ¿Cómo lo define usted? ¿Qué se puede explicar? ¿Qué significa este fenómeno político? Usted sabe, Alfredo, que cuando me tocó vivirlo en carne propia, estos fenómenos, al principio uno como un militante político de toda la vida lo veía indescifrable. ¿Cómo la gente va a ir sola si están acostumbrada a que le pongan un bondi para ir a un acto? ¿Cómo va a ir a escuchar si por lo general los tipos en los actos van a contar y a cantar consignas que le baja la dirigencia? ¿Cómo va a ir a comer democracia si por lo general van al choripán? Es un fenómeno. A mí, la verdad, lo debo decir, no tengo vergüenza en reconocerlo públicamente, fue un fenómeno que me llamó poderosamente la atención, cómo la gente se movilizaba absolutamente sola por propia convicción y se descongestionaba sin ningún tipo de... Lo viví en la última campaña electoral, Alfredo. En la última campaña electoral mucha gente que decía, a mí no me fue bien económicamente con este gobierno, la verdad que tenía otra expectativa. Pero también tengo claro que la economía en este país en los últimos 200 años siempre ha ido y ha vuelto y no ha ido mal y no ha ido bien. Pero yo estoy acá por otros valores, por otras intenciones. Cuando es muy difícil que en este país la gente se convoque por la justicia, por la verdad, por los valores de la honestidad, de la decencia, de la ética. Es un fenómeno interesante, no importa que la gente en este país, lleno de dirigentes corruptos, se convoque por la honestidad, es un valor realmente para analizar, es un sacudón para los dirigentes que creen que solamente pueden movilizar con los aparatos sindicales, con los aparatos partidarios, con los colectivos de la UTA. Realmente es un fenómeno maravilloso al que la dirigencia lamentablemente no va a poder cambiar, porque esto vino, como dijo usted, vino para quedarse. Esto ha venido para quedarse, la gente se ha adueñado y no hay dirigente político que tenga esa convocatoria. La gente se convoca y eso es bueno, porque la gente se convoca atrás de consignas que ellos mismos establecen. La justicia, los valores, el futuro de nuestros hijos. Son cosas maravillosas. La verdad que no se le ocurriría a ningún dirigente político poder tener semejante marco de convocatoria. Así que la verdad que yo lo celebro, lo disfruto y me parece un gesto, debe ser lo más importante después de la vuelta a la democracia. Bueno, seguramente muchos lo definen como un salto de calidad, como un salto de maduración democrática de determinado sector de la sociedad. Son argentinos que dejaron la comodidad de sus casas. Comprenden que es muy difícil construir un país distinto sobre la base de la mentira y el delito. No hace falta hacer una encuesta para darse cuenta que el principal denominador común de esas quejas callejeras y masivas es que la banda que saqueó el Estado, encabezado por Cristina, pague por lo que hizo.
Y como si esto fuera poco, los banderazos han demostrado eficacia para hacer retroceder los despropósitos del gobierno de los Fernández. Hubo algunas reacciones chicas, medianas, en muchos momentos. Son como un entrenamiento para los días emblemáticos. El 20 de junio, miles y miles protestaron contra ese jurásico intento de expropiación de Vicentín. Ese gesto chavista disparó muchas marchas en todo el país y sobre todo en la tierra donde nació la empresa. Ahí lo estamos viendo. Hace unos días, el presidente, mediante un decreto, anunció que desistía de esa idea loca. Fue un retroceso del gobierno, un costo político grande para el gobierno de los Fernández. Antes, bastante antes, se había logrado cerrar las puertas de las cárceles. Los funcionarios más cristianistas las habían abierto con un nivel de irresponsabilidad criminal. Hoy todavía estamos pagando con la inseguridad multiplicada, generalmente producida por delincuentes que fueron liberados hace unos meses. Salieron más de 4.000 presos. Pero sin los cacerolazos, sin las protestas, hubieran salido muchísimas más personas todavía. El 9 de julio se ejerció la independencia por las calles, avenidas y plazas de la Argentina y se le volvió a poner límites a todo tipo de avance antidemocrático. El 9 de julio también fue realmente masivo, conmovedor, importante. Mire, el fin de semana pasado, este fin de semana, hubo bocinazos, gritos y carteles que mostraron su rechazo absoluto a todo tipo de ampliación de miembros de la Corte y ese engendro impresentable de la reforma judicial. Pero fue un aviso. Como recién decía Luciano, el diputado Bugallo, ahora se está gestando en las redes una convocatoria gigantesca. Otra vez van a aprovechar una fecha patria, el 17 de agosto. Las invitaciones que están circulando por internet tienen consignas sanmartinianas en consonancia con los 170 años de muerte del Libertador de América. Seamos libres y lo demás no importa nada. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Y hace más ruido un solo hombre gritando que 100 callando. Esas son algunas de las frases de San Martín, el padre de la patria, que están utilizando para juntar, dicen, 1 millón de personas en todo el país. Bueno, por lo menos ese es el objetivo que persiguen. Varios de los textos que circulan terminan diciendo que el 17A hay que demostrar que los buenos somos más. Hagamos que se note. Repito por eso, esta es la más grave, pero por supuesto no la única pesadilla de Cristina.